Hay momentos que marcan la historia de un país, para siempre, y la elección presidencial de 1931 en Perú es sin duda uno de ellos. Ojo, no fue una simple votación, fue un verdadero campo de batalla entre dos maneras de ver el futuro, un intento casi desesperado por levantar una democracia en medio de una crisis total. Vamos a meternos de lleno para entender cómo se llegó a este punto de quiebre. Esta frase de Guillermo Thorndike lo dice todo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, no estamos hablando de un debate político acalorado y ya. No. La tensión era tal que una palabra mal dicha literalmente podía terminar en un disparo. Esta idea nos va a acompañar durante todo el recorrido para entender cómo el Perú llegó a estar tan inflamado. Bueno, para entender por qué esta elección fue tan explosiva, primero tenemos que retroceder un poquito. Hay que ver el panorama completo. Y es que el Perú de 1931 no estaba en una simple crisis, estaba al borde del precipicio, una verdadera tormenta perfecta de problemas políticos y económicos. A ver, imaginen la escena. El año arranca con la renuncia del presidente de facto Luis Sánchez Cerro. Y ¡pum!, se genera un vacío de poder gigantesco. Y por si fuera poco, el crack del 29 golpeaba con todo. La economía estaba en el suelo, las obras paradas, y en las ciudades lo que había era desempleo y miseria. Como dijo el historiador Jorge Basadre, el país estaba a la deriva, sin rumbo y sin un líder claro. La necesidad de una elección era, más que nada, una urgencia. Pero, y aquí viene lo interesante. En medio de todo este caos surge un esfuerzo notable. Un intento casi heroico de construir desde cero un sistema electoral que fuera justo, moderno y sobre todo que la gente pudiera creer en él. Y bueno, ¿quién se echó al hombro esta tarea titánica? Pues un gobierno provisional con David Samanez Ocampo a la cabeza, una figura que generaba respeto. Su misión era una sola, pero era enorme: restaurar la confianza de la gente en las instituciones y lograr, por primera vez, que una elección no fuera un simple trámite arreglado por el poder de turno. Y ojo, que no fueron simples pinceladas, ¿eh? Miren estos pilares, porque son clave. Primero, se crea el Jurado Nacional de Elecciones, un árbitro autónomo para garantizar imparcialidad. Importantísimo. Segundo, se eliminan viejas trampas como el voto múltiple. Buscaban limpiar el juego. Se pusieron reglas para todo, hasta para prohibir los insultos en la propaganda. O sea, sobre el papel, era una maravilla, un modelo a seguir. Pero claro, una cosa es lo que se escribe en un papel y otra, muy distinta, es lo que pasa en la calle. Y la calle era un hervidero. Como nos recuerda Thorndike, la realidad del día a día era de marchas, disturbios, enfrentamientos. Era como si existieran dos Perús, el de las leyes bonitas en las oficinas y el de la gente peleándose en las plazas. Un divorcio total. Y en este ring tan polarizado saltan dos contrincantes que lo personifican todo. La elección deja de ser sobre partidos y se convierte en un cara a cara, un choque de trenes entre dos visiones del Perú que, sencillamente, no podían coexistir. En una esquina tenemos a Víctor Raúl Haya de la Torre, el líder del APRA. Su discurso era de cambio radical, de darle la vuelta a todo, de justicia social, y eso, claro, entusiasmaba a muchísimos, pero aterrorizaba a las élites. Y en la otra esquina, Luis Sánchez Cerro, el hombre fuerte, el militar. Su mensaje era simple: orden. Un nacionalismo duro, con un carisma que arrastraba masas y, bueno, sin miedo a usar la violencia como herramienta política. O sea, agua y aceite. El choque era, a todas luces, inevitable. Entonces, ¿qué pasa cuando juntas a estos dos bandos tan opuestos, en un país que se muere de hambre y desesperación? Pues que la campaña electoral se olvida de las ideas y se convierte en una guerra. Literalmente, las calles eran el nuevo campo de batalla. Jorge Basadre lo resume perfecto. La violencia marcó el ritmo de todo. Imagínense, el APRA hacía un mitin gigante y ¡zas! Al momento, la Unión Revolucionaria organizaba una contramarcha. Era una provocación constante. Y claro, casi siempre terminaba a los golpes. La política se hacía a puñetazos en plena vía pública. Y a todo este fuego hay que echarle gasolina, ¿no? Pues esa gasolina era la crisis económica. La gente estaba frustrada, con hambre, sin trabajo. Eran el público perfecto para discursos encendidos. Cada promesa de un candidato se sentía como una esperanza y cada ataque como algo personal, porque para miles de personas ya no había nada que perder. Y para colmo de males, empieza a flotar en el aire la palabra mágica: fraude. A pesar de la reforma tan bonita, nadie se fiaba. El historiador Alfonso Quirós lo señala bien. Las acusaciones iban y venían. Sobre todo del lado del APRA,
que veían la mano de los grupos de poder detrás de Sánchez Cerro y decían, nos van a robar la elección. Y así llegamos al gran día, octubre de 1931. El país entero contuvo la respiración, esperando un veredicto de las urnas, esperando una solución. Pero lo que salió de ahí no fue un bálsamo, fue sal para la herida. Una herida que estaba a punto de abrirse muchísimo más. Y el resultado oficial es Luis Miguel Sánchez Cerro, ganador. La Unión Revolucionaria se lleva la presidencia. El APRA y Haya de la Torre quedan segundos. Un segundo lugar que desde el minuto 1 se sintió no como una derrota, sino como una declaración de guerra. La respuesta del APRA fue una explosión. ¡Fraude! ¡Esto es ilegítimo!, gritaron a los cuatro vientos. Para ellos, Sánchez Cerro no era un presidente electo. Era un impostor. Alguien puesto ahí por la fuerza y el miedo, como diría Thorndike. En ese preciso momento, el país se partió en dos, y ya no había vuelta atrás. Se supone que una elección es para solucionar problemas, ¿verdad? Para traer calma. Bueno, pues esta hizo todo lo contrario. Dejó un legado de conflicto que no solo definiría la política peruana durante décadas, sino que sentó un precedente peligrosísimo de polarización y desconfianza en el sistema. Miren esta secuencia. Es que es de terror. Octubre, elección y victoria de Sánchez Cerro. Inmediatamente después, el APRA grita fraude y la cosa se pone fea. Noviembre, apenas un mes después, un atentado contra la vida del nuevo presidente. ¿Y eso? Eso fue solo el primer capítulo. Se abrió la puerta a una década de violencia política brutal. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Que ese experimento, ese gran intento de crear una democracia moderna en Perú, falló estrepitosamente. En vez de unir, partió al país por la mitad. En vez de traer paz, inauguró una era de persecución y brutalidad. Y lo más grave, sembró una enemistad a muerte entre el APRA y las Fuerzas Armadas que marcaría la política peruana por más de medio siglo. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? La pregunta final es, ¿realmente se puede construir una democracia sólida, una de verdad, cuando los cimientos son la desconfianza total, la crisis económica y la violencia en las calles? La historia de esta elección en Perú parece darnos una respuesta bastante compleja y, la verdad, muy dolorosa.